Goyo, ¿Qué bienvenido de pasa? nuevo al ¿Qué Más tal? Madera. Después de unos cuantos días y unas semanicas, volvemos a estar aquí de nuevo otra vez. Pues sí, hombre, ¿Qué alegría de tiempo hace estar. por Madrid? Pues por Madrid está bochornoso, porque bueno, está bochornosa la política, está bochornoso todo, ¿sabes? La policía, está bochornoso el tiempo, ha llovido mucho, bueno, mucho, bastante, ¿no? Y ahora ha entrado el calor y claro, pues está sacando toda la humedad en un bochorno, vamos, tremendo, ¿no? Así que así Pues aquí, andamos. aquí en Iruña, en Pamplona, estamos igual. Llevamos 2 semanas que tan pronto hay como especie de tormenta, no llueve mucho, llueve algo, calor, sofoco, viene, va. Pero bueno, ya sabes el dicho, ¿no? Hasta el 40 de mayo No te no quites te sallo, quites ¿no? el sayo. Y me parece que este año pasa del 40 de mayo, que llega ya el veranico. Oye, Pues sí. estamos hablando del tema, ¿no? De cómo está la situación en Madrid, que si la policía, que si las circunstancias de lo acontecido después de las elecciones municipales y autonómicas y todo lo que está pasando también a nivel nacional. Mm. ¿Cómo lo ves desde Madrid? Y sobre Pues, todo los compi, pactos que se están oyendo por ahí ya de la vuelta al fascismo más puro y duro, ¿no? a ver, compi, es que hemos empezado por casualidad a hablar de bochorno y Madrid es un bochorno continuo, porque aquí ya con los tiempos de la pandemia, no sé si os acordaréis, el cierre de las residencias y, en fin, las actuaciones de la señora esta de Ayuso con las comisiones a su hermano, el alcalde también las comisiones al otro. Y luego llegan las elecciones y como al final lo que manda es el último pensamiento, porque estamos en tiempos modernos de la última noticia, pues entonces pues las elecciones salen con mayoría absoluta, lo cual es que te da que pensar pues efectivamente que el sistema es absolutamente como un mono con un revólver, pues puede salir cualquier cosa y pues el campo de la política parlamentaria no es una solución para la vida. Actuación policial que hablábamos, pues la de siempre, que el otro día me llega una noticia que a ver si hemos visto a alguien actuar, que en la calle Camarena le han pegado a una mujer, una paliza a los policías por la noche, que a ver si hemos visto algo. El 1 de mayo me llegan noticias de una compañera que la están trasladando a la comisaría, paran en un descampado, le pega un puñetazo y la deja desmayar hasta llegar a la comisaría. En fin, Madrid pues es el bochorno de siempre, la corte, los grupos de desocupa actuando impunemente. Ayer mismamente fueron a un centro social ocupado, La Enredadera, que no sé si habréis oído hablar de él, tiene ya su tradición. Pues allí se presentaron un montón de tipos a amedrantar y tal, y no pasa nada, ¿sabes? Pues entonces Madrid bochornoso, bochornoso. Está Así. recordando, y de hecho la CNTIT ha hecho un montaje, hay un concierto dentro de unos días, justamente para recoger fondos de lo que estabas comentando, que salían pues recordando pues lo que había pasado por un lado con el rapero Pablo Hasél, que también está, eso lo queríamos hablar un poquito más adelante dentro de la conversación. Y bueno, la referencia a estos últimos años, ¿sabes? Dentro de la última década, de los últimos 15, ¿no? De todo lo acontecido y pasado, sobre todo los derechos de opinión, de libertad de expresión y sobre todo de reunión y manifestación. Esto que es el principio ya de tiempos pasados ya conocidos y aún encima con la ley Mordaza que aún está activa. La dejaron ahí, simplemente porque, ya sabes, esto es el bipartidismo, ¿no? Va de un lado al otro, sus pactos o sus historias, pero siempre nos quedamos igual. El voto al final, ¿para qué sirve? No sirve absolutamente para nada. Nunca ha servido ni servirá. Y ahora, pues, lo que nos estabas diciendo no solamente a nivel de Madrid, está pasando en otras partes de España. El Partido Popular ha llegado a... Porque por un lado dice el Feijóo, el señor, con sus historias pasadas relacionadas con o sin, ya sabemos de qué, ¿no? O lo decimos. Hay una canción de Lupen Club que habla justamente de esto, que hace unos días los entrevistamos, que son de Valencia. Y lo que está sorprendiendo, bueno, pues lo que ha pasado en Asturias, el populista que ha dado paso al PP, según él, pues para que no lleguen a un pacto con los otros, pero los mismos del PP dicen, oye, que no pactamos, y según qué sitios cuando les conviene, pactan. No permiten a otros pactar, ¿sabes? Y los que tienen enfrente es la denominada, entre comillas, izquierda. Lo que sí está trayendo todo esto es mucha preocupación por parte de mucha gente de según qué lugares de España,
donde el fascismo ya se está estableciendo de una manera directa. Sí, a ver, yo efectivamente tú has mencionado la ley Mordaza, es decir, el abuso policial, el aplastamiento del ciudadano por parte del Estado, pues es desde antes de la ley Mordaza, desde los tiempos de Franco, ha tenido su maquillaje con el tema democrático, pero en este momento, pues a pesar de que hasta la misma ONU dio contra la ley Mordaza claras indicaciones de que esto faltaba a la libertad de expresión y que podía ser fondo de abusos y tal, pero no se ha modificado en absoluto. Y entonces aquí tenemos que entrar en esto que hablar de los pactos de unos con otros, de aquí sí, allí no, pero es que hay un pacto mayor y es que todo este teatro va a servir al capitalismo nacional e internacional. Ese es el pacto que realmente hay. Por eso cuando hay una alternancia de poder, opino yo, sale el PP, o sea, y el PSOE dice, voy a quitar la reforma laboral, y luego la reforma laboral, los días de despido no se han tocado, las causas de despido, se le hace un maquillaje y bueno, propaganda, ya hemos hecho la reforma laboral. No, lo gordo era de que ya no cuesta despedir a un trabajador, con lo cual hay una mayor precariedad en el trabajo, aunque se hayan cambiado algunas formas de contrato. Y con la ley Mordaza pasa igual. ¿Qué pasa con la ley Mordaza? La ley Mordaza es una ley que interesa al Estado y al capitalismo porque tiene que establecer una paz social a base de la represión. La mete en el tiempo del PP, llega el PSOE y no la toca. ¿Vale? Y cuando venga el otro tampoco la tocará. Entonces, efectivamente, está habiendo un auge del fascismo, porque entre otras cosas lo tenemos todo el día en la sopa, en la televisión y en todos los sitios, Sí, porque eso es no hay que lo que olvidar, hace mucho. no hay que olvidar que los medios de comunicación pues, tienen unos intereses por detrás bueno, pues que influyen en todo tipo de noticias. Y entonces te da el resultado este que ha habido de que la fachunga esta de Vox pues duplica el porcentaje de ciudadanos que le apoyan, ¿no? Entonces ya, un poco en resumiendo, estamos ante un gran teatro que va teniendo alternancia, televisionas con uno, televisionas con el otro, pero no toma la ciudadanía una iniciativa de una labor continua que es la que realmente sería transformadora, la que realmente, pues si hay que hacer protestas contra el precio del alquiler, no vale con legitimizar o tal a los alquileres, hay que tomar medidas reales, pero no hay una presión real, nada más que de defensa del desahucio, de tal, pero y en esto podríamos pasar a cualquier otro tema. Yo creo que el ciudadano pues se le lava la conciencia con el voto de un día y el voto de un día pues vale para un día y luego la vida continúa y la vida es para, o sea, la sociedad está organizada para que se aprovechen estas multinacionales y ocurran todos estos temas de explotación que a diario vemos y vivimos, ¿no? Sí, desde luego, porque, a ver, yo por lo que estoy viendo en Madrid, que es lo que más me choca. Bueno, ahora en Valencia que también se han puesto el PP y Vox a gobernar. Andalucía, Castilla y León, Madrid. Ves el mapa de las elecciones y casi todo en azul. O sea, si ponemos azul PP, rojo PSOE, casi todo en azul. Es verdad. El verdecito que, aunque no tenga tanta representación, pero como necesitan apoyo para tener mayoría absoluta, pues nada, venga, toma. Al señor Abascal y su trupa. De hecho, aquí en Navarra han conseguido ya al final dos escaños. Aquí creo que en Madrid, habría que mirar la estadística, ahora mismo tampoco me acuerdo exactamente, creo que no crecen porque ya está la Ayuso para gestionarlo, ¿sabes? Entonces, Ojo, pero, a ver, es que lo del Ayuso ya es penoso, porque vamos, a esta gente que se le ha caído a las casas por las obras del metro. Ah, bueno, eso son, claro, a ver quién se responsabiliza de eso. Sí, eso me parece que es en el barrio de San Fernando, Corlada. Sí, lo que estaba diciendo antes también Goyo, la corrupción habida y por haber, con su hermano por delante, el tema de las residencias, con el tema del COVID, es que son tantas Gürtel, con todo lo habido y por haber, toda la financiación. Ahora nos viene un señor que ha tenido tratos con el narcotráfico en Galicia, porque donde estaba montado y con el señor que iba era un narcotraficante conocido, no estamos hablando por hablar.
Y así pasa. Bueno, si ahora te pasas ya a la Abascal y compañía, Bueno, es que es totalmente alucinante. Las perspectivas son muy, muy negras. pero mucho. Pero de un cielo negro, 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 negro. Estamos volviendo incluso antes del 15M y lo que posteriormente pasó, porque recordemos que cuando pasó lo del 15M, los que estaban en el poder son justamente los que ahora se están acercando otra vez a él. Bueno, lo que te estaba comentando antes, que ¿cómo lo ves? No, a ver, todo ese tema de la selección y tal, pues claro, tiene su importancia, no vamos a decir que no, pero desde luego estamos ante un tema de un círculo cerrado, de una apariencia de participación y de democracia que luego, como te comentaba, con la actuación cotidiana de la policía, con los bloqueos informativos, con los faques consentidos y todo eso, pues todo esto queda anulado en que pueda servir para que la sociedad evolucione, ¿no? Entonces la sociedad al revés involuciona, la sociedad es cada vez más superficial. Aquí, pues, ¿qué te voy a decir yo? Ahora hay una guerra ahí de intereses, Ucrania, Rusia, que si te voy a tirar la bomba, que tal. Aquí da lo mismo que mandemos armas, que tal. Y, pues bueno, sí que hay conciencia, pero no hay una conciencia tan generalizada como para hacer que estas marionetas del poder no puedan actuar con tantísima libertad como lo están haciendo. Entonces, yo recuerdo conversaciones con el compañero José Luis García Rúa, que comentaba que el capitalismo tiene unos ciclos y decía que le daba mucho miedo cuando entraban los ciclos socialdemócratas, porque normalmente era cuando se metían las reformas y cuando se calzaba mejor al pueblo sin lucha y sin oposición los intereses que tenía el capitalismo. No voy a decir que sea lo mismo uno que otro, pero el resultado va a ser igual si la población sigue preocupada por el Netflix o sigue preocupada por intereses secundarios o individualistas del mal individualismo del capitalismo y no darse cuenta de que o hacemos una presión social o vamos, quedamos como números económicos mientras que estás produciendo y luego pasamos a ser gastos como pasa a los jubilados y tal. Para tanques, cañones, bombas si hay, pues para los jubilados y para la sanidad no queda. Y la población pues reacciona con manifestaciones, pero muy, muy tenues para mi punto de vista. Yo creo que los políticos pasan absolutamente de las manifestaciones que les haga y solamente que se les haga y solo ante las huelgas generales, ante movilizaciones más radicales, es cuando ya empieza a tomar determinada nota, ¿no? Entonces así estamos. A ver, lo que ya nos viene detrás ya es un peso bastante importante, pero el verano se está calentando y después de lo que pueda suceder a partir del día 23 de julio puede ser un otoño-invierno muy, muy duro. Y Pues hablando a de este... ver, ya se prometía el otoño caliente el año Sí, 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 anterior, sí, no ha sí. habido otoño caliente. Y ahora estamos igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta gente de la izquierda socialdemócrata, de parlamentaria, que prometía el asalto al cielo y acabar con las castas y todo esto, acabaron entonces hay peleas unos con otros. Ahora parece que se están juntando y tal y cual. Pero mira, estos días de atrás ha habido una noticia, o ayer mismamente, de Yolanda Díaz, que comenta que ha fichado para su equipo económico a un economista de Comisiones Obreras. Pero ese señor no le conozco, igual es muy buena persona y hasta es un tío muy listo. Pero lo que es cierto es que Comisiones Obreras acaba de firmar un pacto de salarios por un 4%, cuando los costes de la vida van por el 12%. Entonces miedo me da las soluciones a la izquierda de la izquierda, o sea, porque es que esto, pues, Pues en fin. en ese punto estábamos para ir cohesionando, ¿sabes? Y cosiendo con otros temas que a continuación van. De eso te quería hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Ha acontecido? Se prometieron tantas subidas y tantos porcientos derivados en una serie de años consecutivos y se ha quedado todo en lo que se denominaría, en un viejo refrán, un viejo dicho español, agua de borrajas, que ya no lo imaginábamos muchos y muchas, muchas y muchos. Así ha sido. Los pactos de los sindicatos amarillistas, como siempre, ¿sabes? Con sus desayunos, sobre todo con la Yolanda Díaz y todo lo que está montando también por detrás, porque que esté sentada en la misma mesa desayunando y que le coja del brazo al del COE, el que se subió los 40.000 euros de sueldo, autónomo falso, etcétera, etcétera, y nos está llevando aquí, justamente a las puertas de unas elecciones, y lo que se prometió en años, ¿en qué se queda? No se queda en No, nada. y es que es como una publicidad engañosa, como yo a veces digo, piensan que somos tontos y saben que somos tontos.
Ahora yo no he leído el estatuto del becario, pero es que la patronal pone el grito en el cielo porque tiene que pagarle el transporte al becario. Digo, a ver, es que ya ni el transporte. Es decir, nos anuncian una situación de legitimización de algo tan brutal como es lo del becario, porque al final lo que es cubrir un puesto de trabajo más económico. Hay quien puede servirle una práctica, pero estará a la vez realizando un trabajo. Y he conocido personas que entraban en el concepto de becario, hablo de una gran empresa, en la que entraban a una escuela de esa empresa por la que tenían que pagar. Ahí obtenían una especie de título y les daba la gran facultad de estar trabajando un año gratis para la empresa. Bueno, pues no pasaba nada, son los becarios, los demás compañeros de trabajo, pues tampoco les veían ni como de la plantilla, que a veces ocurre con los contratados, ¿no? Entonces, pues es que es como un insulto constante a la inteligencia, ¿no? Lo que se nos hace. Pásame un momento el móvil. A ver, ¿por qué? Le pido el móvil a Lourdes y me pasa un mechero. Es que es... A ver, mira, te iba a comentar sobre lo que estamos hablando, de lo que estás diciendo. A ver si encuentro la noticia. Es que esto es una de cal y una de arena, pero es simplemente un juego de marionetas continuas. A ver, había salido hoy la información de que iban a poner en marcha con multas de hasta 225.000 euros, de lo que estabas comentando ahora. Ya no del transporte, de querer utilizar a trabajadores y que los trabajadores se tengan que pagar los cursillos, ¿sabes? Porque sabes que se los hacían pagar también, en formación a muchos. Vale. A ver, ¿dónde está esto? Ya, a ver, compañero, pero es que el tema, los textos de la ley y luego la realidad. Es que es eso. Hay unos señores que están procesados, altos políticos, no es que estoy enfermo, no, usted no entra en la cárcel. El compañero Amadeu Casellas, que tiene cumplidas sus 3/4 partes de condena, ahora, no he leído el pormenor de la noticia, le reclaman que cumpla los otros dos y no le dejan estar en un tercer grado. El caso de Pombo, un hombre que ya ha cumplido sobre la condena. Bueno, pues no se le da una vista para que pueda atenderse esa reclamación. Entonces, que haya una ley que dice que 225.000 euros de tal, y luego ¿cuántas de esas se aplican? Te diría que ninguna. Luego después las inspecciones de trabajo no funcionan en el mundo ya del trabajo, o cuando va a tener una inspección llaman a la empresa, oiga, que tengo que ir para allá, y entonces coge la empresa para arreglar lo que tiene. En fin, te quiero decir que en la grandilocuencia de la democracia está totalmente en contra de la realidad de la actuación. Efectivamente, la policía son servidores públicos, pero luego te meten un puñetazo, 2 patas y encima te acusan de que eres tú el que le ha agredido. Y así es como funciona el sistema. Esta era la información. Mira, la Inspección de Trabajo multa con hasta 225.000 euros a las empresas que empiezan a hacer esto. La Seguridad Social impone fuertes multas a las empresas que no cumplen con la normativa entre sus trabajadores. Inspección de Trabajo protesta y paraliza el control de jornadas laborales. Tienen que pagarte los cursos y formaciones que hagas en el trabajo. Si no, deben darte días libres. Esto, entre otras. Información de... ¿Cuántas multas de 225.000 euros dices que han puesto? No, dicen que van a hacerlo. Claro. Y vamos a tener trabajo, vivienda. Estamos en campaña, compañero. Pregunta retórica donde las haya. Quevedo, que era un hombre que no es sospechoso de estar en la política moderna, el otro día por ahí, decía que el que más va a incumplir es el que más promete. Entonces, pues eso viene de la noche de los tiempos, pues estaba el prometer hasta meter, o sea, esto de la demagogia y de la mentira, y luego después, como te digo, la aplicación de la vida real, pues ahí está. Vamos a ver cuánto bajan los alquileres de la vivienda en el centro de Madrid. Esto es todo trilerismo puro y duro, ¿sabes? Y cada día es un nuevo juego de trileros. La próxima vez, en vez de poner 3 cubiletes, meterán 6 y a la siguiente 9. Es que no sé. Es algo que es la pescadilla que se muerde la cola. Y hablando de este asunto, pasamos a las protestas en Francia, que aún sigue habiendo movilizaciones. De hecho, el día 24 hay una concentración, no solamente de franceses, sino de otras partes de Europa, otra vez en Bruselas, para protestar de lo que está aconteciendo en Francia por la ley que
parece ser que al final sí que ha sido aprobada, aunque han intentado que en el Parlamento había una cohesión para intentar que no. Ha habido otra moción de censura a Macron, la ha vuelto a superar. Y ahora parece que vuelven otra vez con las protestas, pero... Ya un calendario durante todo el mes de protestas. La importante va a ser en Bruselas y siguen las movilizaciones a nivel de toda Francia, aunque claro, los medios de comunicación a nivel europeo y en Francia ya dicen que el tema está bajando. Lógicamente, son fechas como son estivales, la gente también trabaja, pero se sigue movilizando. La historia con la pregunta sería, fíjate que aún por lo menos ellos siguen luchando. Sí. Y aquí en España el otro día salió una elementa de, creo que era de consejera, ¿no? Del Partido Popular o... Sí. que había comentado que yo es que los nombres de, sobre todo de estas personas que algunos ni me los aprendo para qué, que había comentado el por qué no en España hasta los 70. A ver, y hasta los 120 si nos dejamos. Si llegamos, esa es la primera hay que llegar. Pero es que vamos a ver. Yo no sé las legislaciones francesas con detalle y tal, pero que en todos están los hasta los funcionaba. 62, bueno, ahora hasta los 64. Sí, pero el periodo de cómputo me parece que es superior al que hay aquí, o sea que también luego después es más difícil acceder sin reducciones. Sí, Porque sí, todo ese creo que tipo sí. de juegos de atrasar la edad de jubilación, ¿quién se imagina un obrero paleando en una obra con 65, 66, 67 años? Es imposible. Todo esto es básicamente para bajar la cuantía, el importe que va a percibir cada ciudadano al llegar a su edad de jubilación. Sí, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la juventud piensa que nunca va a llegar la edad a la de jubilación. jubilación, a la jubilación, Entonces, ya. ¿cómo lo hacen? Pues te lo van haciendo suavemente, van aumentando un mes, ahora 65 y 3 meses, ahora 65 y 4, ahora 65 y tal. Pero si cruzamos entre los periodos en los que estás de contratado o de becario sin cotizar, los tiempos que estás en paro, el tiempo que vas a tener que pedir anticipado o tal, o los tiempos que vas a tener que andar pidiendo subsidio de mayor de 52, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que una pensión que en condiciones normales pues, podría llegar a ser de 1.500 euros, se te queda en 800. Y ese es también el juego. ¿Sabes? El juego es bajar el importe de todas las pensiones. Sí, yo creo que eso es lo que intentan. Aquí en todas partes. Lo que pasa es que es verdad que, joder, cuando se cuela algo de noticia en la televisión al principio, cuando vemos que hay protestas radicales, pues decimos, joder, los franceses son mejores que nosotros. Luego te cortan la información y ya no buscamos canales alternativos y sobre todo no tomamos nota de que es ante la propuesta grande cuando se meten compromisos los políticos. Porque Macron ha estado bastante comprometido y al final lo está calzando, pero que claro, efectivamente unos ciudadanos que sabían lo que les supone, porque les supone pues efectivamente eso, más tiempo de trabajo y menor importe de la pensión. Pero eso es como lo vamos con Edu el otro día. Vamos a ver, cada vez está casi todos los trabajos más automatizados. Cada vez hay menos, o sea, se echa más gente para que entre una máquina. Pues ¿no sería más lógico que en vez de subir los años de trabajo o se redujera la jornada? A ver, eso sería matemática pura. Si reduce la jornada hay más puestos de trabajo. Si amplías pues por el eso tiempo de vacaciones a 2 meses, pues habría más puestos de trabajo. Aplicable de forma más compleja en unos sitios que en otros. Pero es que no, lo que interesa es tener un precio de trabajo barato y el que tenga un empleo, aunque no sea un empleo exuberante, se considere un privilegiado frente a los que tienen que vivir pues del paro o de los subsidios, ¿sabes? Porque entonces digo, es que yo tengo un trabajo, gano 1.200 euros, me tengo que pagar 800 de piso, pero tengo un trabajo. Sí, tienes un trabajo que no te da ni para vivir. Esa es la conformidad. Si se hiciese una economía que fuese al servicio de los ciudadanos, otro de los servicios de los ciudadanos es el bienestar emocional y personal de cada uno. Y eso significaría más tiempo libre, menos tensión y menos presión en el trabajo, que los sindicatos cada vez nos llega más gente empastillada, cada vez nos llega más gente con depresiones, que bueno, pues al no haber unos vehículos potentes, como eran los sindicatos en antiguo, de enfrentamiento a la patronal, pues caes en la crisis personal y caes en la infravaloración tuya propia, en la depresión, en la pastilla, que
otro tema, ansiolíticos y todo este Sí, tipo de sí, la productos, ansiedad, ataques de aparte del ansiedad. interés de la industria farmacéutica, están Sí, claro. subiendo pues porque ese tipo de tensiones pues se producen. Si hablásemos de la hostelería, los camareros, pues Mira, sí, te pueden poner el salario mínimo en 1.000, que por cierto, no es el salario base el que se pone a 1.000. no, es el ¿Entendéis lo que mínimo. digo? Sí, Son sí. absorbibles los pluses, con lo cual al final llega el trabajador y se encuentra con que los pluses que podía tener se le absorben, porque para poder llegar a vivir tiene que tragar el estar 10, 12 horas diarias de trabajo, a veces Hombre, con contratos de 4 horas. sí. Y O esto, sea, ahí los no caen ni contratos son de 4 200 horas y trabajas 12. trabajadores, y ahí no caen ni 225.000 ni un euro de multa. Y si tienes protesta, como tienen la reforma laboral, que te van a dar nada por año que lleves trabajado, Ya. pues así estamos. El tema es que, porque a mí el teatro de los políticos, toda esta parafernalia, el juego de publicidades que hacen unos contra otros, pues, pues es que lo entiendo como lógico para seguir manteniendo el machito de la gestión del capitalismo y poder aprovecharse de él, ¿no? O Claro. mover un poquito las cosas. A mí lo que me preocupa es que el trabajador, en lugar de ir a la solidaridad, en lugar de ir al enfrentamiento, en lugar de ir a decir no, y además no tome represalias porque contesto, se está individualizando, no se asocia, o lo más que hace es igual que en la política, cambiar de marca. Ya ahora no voto al de comisión, ahora voto al de CGT, ahora voto al de tal. Y seguimos en el mismo juego. Es la misma situación de lo social que hablábamos. O Sindicatos hacerle el juego. radicales de acción directa y que sepan detectar el problema y ir a la raíz del problema, no quedarnos pues en la propaganda Sí. o en la publicidad. Que, Sí, lo que decías tú, que ya no es solo lo que dices tú del trabajador, que si no, es que encima hay algunos que parece que van a heredar la empresa. a ver, hay algunas de las depresiones que tenemos que atender en las asesorías, de las consultas que tenemos, hay una presión que puede haber por la empresa y hay presión por parte de los compañeros, que eso pues es una vergüenza de clase que pueda existir, pero claro, se ha perdido toda conciencia de clase y como puedes comprar un BMW a plazos, aunque sea de quinta mano, pues ya no, ¿sabes? Pues ya él es un Superman, ¿no? Un superhombre que tiene una supermujer que tiene un puesto destacado. Y eso es lo que sí que me preocupa, que el trabajador no busca las soluciones naturales, que las soluciones naturales es sus compañeros, si en la empresa no puede, sus compañeros fuera, porque otra de las trampas en las que nos ha introducido el sindicalismo de elecciones sindicales, el sindicalismo que limita el sindicalismo a la empresa, es ese, romper el vínculo con el sindicato real, que es el sindicato de todo el sector, de todo el gremio. En la empresa te solucionan las cosas, todo se queda ahí. No, no, hay que sacar el problema de la empresa y hay que atacar desde el sindicato. No desde el comité de empresa, ni tan siquiera de la sección sindical. Tengo la experiencia de secciones sindicales que disolvimos un comité de empresa por traidor, porque quitó la antigüedad, concretamente en el sector de las agencias de viaje, y aquello cambió prácticamente nada. Dijimos que íbamos a funcionar por secciones sindicales, estaba de acuerdo la UGT, estábamos de acuerdo nosotros, y lo que nos llevaban eran las mismas consultas que podían llegar al comité, pero nadie entendía que había que asociarse en el sindicato, no solo para solucionar su problema o el problema en su empresa, sino para solucionar el problema de otros sectores, que aunque no fuese su propio sector, es decir, esa solidaridad de clase que antes podía existir en la conformación de nuestra organización, está totalmente disuelta porque han dividido, han aplastado, han llevado al sindicato a ser algo corporativo, hasta el más radical de los que quieras poner dentro de la participación en la legitimación de UGT y comisiones obreras. Y eso es lo que me preocupa, que el trabajador no rompe ese corral en el que le han metido, que es la acción sindical en la empresa. No, no, acción sindical contra la patronal, contra la tuya y contra la de los demás. Y yo creo que por ahí vendrían las soluciones. ¿Qué hace falta echarle? Narices. Pues es que hace falta echarle narices. O es que alguien piensa que regalan las cosas. Es que al paso que vamos habrá que echarle narices y habrá que hacer calle y habrá que luchar. Es que no queda otra. A ver, Claro. el otro seguimos día el igual. comentario, mira, el compañero Mario, vale, va y no viene y no va porque también lo has mencionado antes, ¿no? Hacía un comentario muy bueno dentro de su página de Facebook de Radio Tiso Libertaria, pero en referencia a lo que fue el 15M.
que han pasado, pues que son 11, 12 años, ¿no? Y si os Mm. dais cuenta de lo que apareció tan fuerte, en 12 años totalmente diluido. Aunque el señor Coletas llegara a lo que vio y se echara a llorar con el Echenique, hemos llegado aquí, hemos llegado aquí, hemos llegado aquí, y lo que queda de su partido, si es que actualmente queda algo. Yo es lo que le contesté a Mario, fue un gran truco de magia, yo creo que indirectamente y directamente con el Estado, con lo más profundo de las cloacas del Estado, dejaron funcionar y hacer, como comentamos en otros programas, para que la válvula de la caldera no explotara. Eso Y es. has visto que no ha pasado mucho tiempo, que en 11 o 12 años las circunstancias han vuelto otra vez al redil. Y es simplemente cuando llega un momento álgido, ¿sabes? Hacer algún truco de magia bueno, global, y que todo vuelva más o menos otra vez a su curso. Pero las circunstancias ya no son las mismas, son peores todavía. Y más con lo que puede acontecer a partir del 23, ¿no? Y es Vamos a ver. lo que hablabas ahora de los sindicatos y de todo lo demás, pues tienes toda la razón. De hecho, la CNT-AIT, y eso también te lo quería preguntar, estáis haciendo en estos momentos, desde hace unas semanas, unas campañas, una serie de cartelería, ¿no? Justamente de lo que estabas comentando. Sí, sí, conozco la campaña, bueno, se hacen muchas campañas, ¿no? Pero esta sí, lo que se está haciendo ahí, pues es detectar problemas concretos. Esta tarde me parece que me ha entrado el de autónomo, ¿no? Que tú no eres autónomo, que tú dependes de la otra empresa, que son los que te dan la orden de trabajo, que son los que te... A ver, entonces, claro, se detecta el problema, se informa, como con la hostelería, el ayudante camarero, el contrato que Exacto, es una de tú las... de las 4 horas, pero claro, el problema es que si eso no Como decía el ayudante del genera camarero, una... ayuda, no tiene que hacer la jornada entera del camarero, ¿sabes? Por ahí Ya, va es estas que distintas si campañas eso de no... concienciación, ¿no? De apertura de mente, ¿no? Ya, De la bueno, pero eso realidad lo actual. entiendo, pero si no se genera y la gente dice, anda, pues esto, tienen razón, es verdad, esto lo Claro. hacen, pero no da el paso de decir, a mí no me lo van a hacer, pues estamos un poco en la misma. Entonces, claro, nuestra idea siempre ha sido el generar la participación directa, la acción directa del trabajador frente a estos colchones, a estas jerarquizaciones que han hecho para que determinados señores pues digan, no, aquí lo que toca ahora es el 4% y tal. Entonces, claro, nosotros sí intentamos llamar a la conciencia no solamente de que sepas que tienes el problema, sino de que te impliques en romper ese cerco que tenemos como trabajadores. Entonces, pues bueno, las campañas tienen que ser constantes y ahí están. Y bueno, pues Hay nosotros que es denunciar, hay que de manera individualizada, hay que hacer colectivo, hay que estar hay encima, que no hay hacer, que callarse, hay que hay que saber hacer colectivo, claro, qué venir al convenio estás metido, qué sindicato, defensas tienes, no dejarles ser claro, venir al valientes, ¿no? sindicato, organizar la fuerza para dar la respuesta a la empresa desde donde tiene menos poder, porque las empresas con el sindicato ya tienen mucho menos poder que con el trabajador en sí. Es decir, si tú juegas en su terreno, que es dependiendo de su sueldo, pues claro, tienes muchas presiones. Si tú juegas desde fuera de la empresa, desde el sindicato hay menos presiones. Aquí no hay liberados, aquí no hay personas que puedan llegar a acuerdos por intereses, con lo cual el problema que tenemos es una falta de fuerza, porque quienes tienen conciencia de sus problemas no se atreven a dar el paso para buscar la solución colectiva, o con sus compañeros de trabajo, o con sus compañeros de clase. Y ese es el problema que tenemos ahí desde siempre, porque nosotros siempre propusimos las asambleas en las empresas en contra de los comités de empresa, de la jerarquización y la representatividad de los trabajadores, pero aquel movimiento de después de la muerte de Franco, pues ha sido reconducido a un sindicalismo, y es que da vergüenza porque es que hasta hay sindicatos que no son ni sindicatos, son empresas sindicales. Y luego sí que hay compañeros de la izquierda de comisiones UGT que luchan y pelean por el día a día, por defenderse, pero creemos que romper el cerco es salir de ese juego y atacar desde los sindicatos, no desde Los que hablas, claro, son los cocos y los sujetos y algunos otros también que se dedican pues, a calentar el asiento de sus acólitos, los liberados, a vivir bien, porque sabes que ellos los bendicen con todo lo que quieran, ¿no? Con las mejores viandas posibles y el de su alrededor también, y el resto de trabajadores que se busquen la vida. Es que esto ha sido siempre y así Oye, ha sido dentro de la mayoría de los comités de empresa, ¿no?
No, además, sigue Javi, pasando. date cuenta de una cosa, la importancia que tienen esos comités, que cuando dentro de comisiones obreras o UGT sale alguien que realmente lucha, protesta, porque los hay, Que no digo que muchos. no, pero pocos, Oye, o casi nulos, y aunque poquitos, estés en el comité de poquitas. empresa, te acaban despidiendo, ¿sabes? Sí, sí, Y ya, ya. entonces, ahí, ¿qué es lo que hace la organización sindical corporativa? No sé nada, ¿sabes? Entonces, no. El tema es que están acomodados a un sistema sindical suave de pactos por arriba, pero luego después el compañero, ¿cómo se queda? Tirado. Ya, pero me imagino que a título personal a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado, a Lourdes le ha pasado y a mucha gente que nos puede estar escuchando ahora. Y cuando hay esas reuniones, ¿no? Con la empresa delante, se les ve verdaderamente la carita que tienen. Como hace unos segundos estabas comentando. Corporativamente siempre buscan la solución que convence justamente a la empresa para que ellos queden de la mejor manera. No que el trabajador pueda solucionar su problema. Y después pasa en según qué ocasiones que el trabajador ha hecho esa denuncia y ha persistido dentro de la empresa y al tiempo a lo mejor el convenio o otras circunstancias le da la razón de lo que estaba hablando con esa misma empresa. Pero ellos mientras tanto han desaparecido y se callan y la empresa pues simplemente se hacen los despistados. A nivel de pagar, cuando les corresponda pagar o no, porque sabes que en según qué ocasiones pagan y otras no. Incluso Claro, con hay dinero problemas de que no tapan. pagan finiquitos, los convenios cómo van y dejan de ir. Es un tema muy complicado, que ya lo sabemos, que la CNT-AIT pues, se mueve ante cualquier denuncia de cualquier compañero en cualquiera de los tipos de los colectivos. Ahí estáis en lucha, lleváis pues, todos los años que lleváis de historia y seguís combatiendo, pero a nivel ibérico, en todos los lugares y en todas las situaciones. Pero es que la amplia mayoría, lamentablemente, está en manos de los amarillistas. Claro. Y estábamos hablando el otro, y te dejo hablar, el otro día hablábamos con Edu de que es increíble que el personaje de UGT vaya con sus pañuelitos y sus zulares y se vaya a París a protestar con la que se nos viene, la que está cayendo aquí a nivel de la península ibérica. ¿Qué haces tú en París? ¿Es que te parece poco la situación que estamos pasando? Deflación, subida de precios. Había otro día un compañero, ¿sabes? Compañero, ¿no? De AIT, que decía, no, si a mí me preocupa poco que suban los alimentos, que pongan menos. Dices, pues si no nos empezamos a preocupar con esas cosas, lo que quiero es movimiento. Pues ojalá que haya el movimiento, pero es que nos tenemos que preocupar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La gente se sigue encogiendo de hombros, compañero. Y a lo que iba otra vez, el amarillista se va a París con un zular bonito, se pasea con el resto de los sindicatos franceses, vuelve a España y aquí ¿qué? ¿Aquí no pasa nada o qué? Ver, sí, pues lo que estábamos comentando hace un rato, otra vez con la COE, y unos abrazos y unas de manos que dices, no sé, o sea, es esperpéntico, surrealista. Es que, a ver, la gente que ya tenemos unos años, ¿cómo tenemos que ver esto? Y los que tienen más ya ni te digo, y la gente joven se da cuenta. Pregunto, no sé. También es retórico lo que te acabo de decir. Ya, a ver, si el problema es que nos creemos que la ley es justa, la ley tiene sus cometidos y tiene sus finalidades, ¿no? Y entonces, pues claro, si nos limitamos a dar un servicio de asesoramiento sobre lo que pone la ley, pues en algún caso lo puedes ganar, pero efectivamente no vas a romper el cerco de la explotación. Vas a acabar siendo una asesoría jurídica simplemente y no va a generarle expectativas a la patronal porque va a ser un coste si tiene que subir una indemnización, porque tiene un buen movimiento sindical y tal, pero no vas a avanzar todos en conjunto como clase. Entonces, no lo sé. Lo único que hay que persistir en enfrentarnos y, desde luego, con la herramienta no mediatizada que es el sindicato. Hay que tener secciones sindicales en las empresas y hay que actuar desde el sindicato con más contundencia. No se puede tratar de simplemente voy a poner un recurso, voy a decir una inspección. No, hay que plantarse y decir esto aquí no va a pasar. Hablo, pues, por ejemplo, de 4 horas de contrato y 12 de trabajo, y si hace falta ir desde el sindicato por todas. ¡Traed madero! ¡Traed ¡Vamos! madero! Aquí los equipajes, estupendo, todos al fuego. ¡Ánimo, muchachos, que vamos a paso de tortuga! ¡Espero! ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Es la guerra!
¡Traed madera!